Muy buenas noches. Comenzamos Pulso Político en este día, lunes 25 de abril, una jornada noticiosa con una movilización parcial de los camioneros que han protestado en algunos lugares del país. Se han producido algunas escaramuzas, pero algo menor. Todo en el contexto de la seguridad pública, lo que está sucediendo en la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco, con nuevas autoridades en la provincia de Arauco. Bueno, es uno de los temas, lo de la Araucanía, que vamos a tratar a partir de ahora en Pulso Político, con un invitado en estudio y otra invitada a través de Zoom. Saludamos a quien nos acompaña acá en TVU, Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista. Senador, bienvenido. Muy buenas noches, Francisco. Un gusto saludar también a quienes están en sus casas y nos están acompañando. Gracias. Y nos acompaña a través de Zoom la diputada de RN, Francesca Muñoz. Diputada, bienvenida. Bueno, saludarles y muchas gracias por la invitación, Francisco y a Tito, también quienes están ahí en el programa, Gastón también. Muy buenas noches. Bueno, comencemos de inmediato. Senador Saavedra, los camioneros se han movilizado, pero todo en el marco de la inseguridad que dicen se vive en la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco. La semana anterior fue una semana muy violenta, con atentados en Curanilahue, en Tirúa, maquinaria quemada, en Mulchen, ataques a una unidad policial, en esta espiral de hechos que no para y que hemos hablado tantas veces. Sí, es cierto eso. Yo agregaría además que la detención de 2 camiones que transportaban madera robada acá en Penco y otras más. Lo que ocurre es que este tipo de situaciones son las que deben terminar. Y a mí en la mañana escuchaba en un canal de televisión que un señor que tiene tomada la carretera ahí en Paine, él dice con todo desparpajo ante el país: nosotros vamos a dejar pasar a quienes solo transporten útiles de primera necesidad o para el consumo humano. Los demás no van a poder pasar. O sea, ¿cómo? Entonces el principio de autoridad aquí está en juego y yo llamo al gobierno que efectivamente nadie puede obstruir el tránsito en las carreteras y que por lo tanto eso tiene que aplicarse el Estado de Derecho. Tanto se reclama el Estado de Derecho, bueno, este es el momento de aplicar lo que la ley dice. Quien obstruye el tránsito, sea una berma, sea lo que sea, usted está obstruyendo el paso y por lo tanto ley de seguridad interior del Estado para aquellos que obstruyen el paso y pretenden a través de la violencia tratar de resolver los problemas. A través de eso no vamos a resolver ni vamos a lograr la paz en todo el territorio al sur del Biobío. ¿Usted ve una intención política de querer desestabilizar al gobierno? Evidentemente que sí. Cuando se plantean las demandas, como dice, estamos atrasados en el TAC. ¿Qué es eso? Segundo, el alza del petróleo. Claro, el alza del petróleo está ahí, pero ¿por qué no hablamos también de las exenciones tributarias que tienen los camioneros? Y los temas de seguridad. En eso está el gobierno también tratando de resolver eso. No se ha resuelto en 200 años, no lo resolvamos, tratemos de resolver en 45 días. ¿Qué opina la diputada Francesca Muñoz de la semana tensa que tuvimos y que terminó y ahora comienza otra, pero donde el peligro de nuevos atentados está presente? Sí, bueno, la situación es crítica, es grave. Recordar, ¿cierto? Lamentablemente han habido muertes, quemas de escuelas, de hogares, casas, maquinaria incendiada y lamentablemente estas situaciones son críticas. Pero también se suma a ello, por ejemplo, que quiero también hacer el punto de recordar cuando fue la ministra a la zona, ¿cierto?, Araucanía, y ella también fue violentada. Entonces, se suma a eso también lo que ocurrió ahí en Contulmo, con 16 casas que estuvieron también quemadas, que para mí fue un acto terrorista, ¿cierto? Pero también se suman otros, como por ejemplo la situación que estaba viviendo la familia allá en Alto Biobío, que también yo lo encontré extremadamente grave, cuando se toman un fundo y las mismas personas nos dicen que esta no es la forma, personas de Mapuche, o sea, nos dicen que ellos también están siendo ellos mismos violentados, más lo que tú ahora nos cuentan, ¿cierto? O sea, el punto que se hace en el ámbito de la situación que están viviendo en Tirúa, las policías, todo el amedrentamiento constante que se está dando ahí. Entonces, ese diagnóstico, ¿cierto?, que ya se ha conversado por todos los medios, yo encuentro que es una situación crítica. Nosotros ya hemos solicitado que se retome, ¿cierto?, el estado de excepción constitucional. Recordar que esta medida lo pidió la ciudadanía, con un 85% de apoyo ciudadano, ¿cierto?, cuando se hizo una consulta. Pues tenemos también que pedir, ¿cierto?, resultados de las investigaciones.
es el trabajo de la Fiscalía también. Y qué decir de que el gobierno obviamente esté presente, venga acá a lo que es la Araucanía, pero también venga a las zonas de conflicto donde se está viviendo la cruda realidad, donde las víctimas claman, ¿cierto?, nos dicen que necesitan la presencia de las autoridades, entre otras medidas, obviamente, que es una situación constante de gravedad que se está viviendo acá y que se establezca el Estado de Derecho, que eso es algo evidente. ¿Usted comparte la manifestación de los camioneros? Yo creo que aquí hay un punto que ellos, en el fondo, ellos están pidiendo mayor seguridad, ellos están pidiendo que todo este diagnóstico, ¿cierto?, que se ha escuchado, que sabemos nosotros que está ocurriendo en la zona macro sur, es grave, pero también hay que tener cuidado. Yo creo que igual es verdad eso, que si aquí se atenta, ¿cierto?, contra la situación de la distribución de los alimentos, evidentemente se tiene que cumplir también establecer el Estado de Derecho. O sea, yo también ahí no me pierdo, porque sé que esto es un tema complejo, pero el trasfondo, ¿cierto?, es que se necesita mayor seguridad, es que el gobierno tome medidas, es que el gobierno también tenemos por otro lado, ¿cierto?, la crisis inflacionaria que estamos viviendo, la crisis en el ámbito de la inmigración, entre otros temas. Entonces yo creo que en el fondo lo que es seguridad ciudadana es el clamor, ¿cierto?, que estamos escuchando, pero ya por todos lados. O sea, y a mí yo espero también que el gobierno actúe en esa línea con medidas. Por un lado, como le decía, que se establezca, ¿cierto?, el Estado de Derecho, pero por otro lado también en el ámbito de seguridad ciudadana, que ingrese proyectos de ley, por ejemplo, o que ingresen medidas en los distintos ámbitos que la ciudadanía está pidiendo. Sí. Senador Saavedra, ¿usted cree que el gobierno está poniendo el mejor de sus esfuerzos para prevenir estos hechos? O sea, no nos tampoco vengamos a inflar resultados que en lo concreto es un margen bastante menor de la población del plebiscito convocado en Temuco. Luego, en esto tenemos que ser claros todos, tenemos que condenar todos los actos que traspasen o transgredan el Estado de Derecho. Lo que están haciendo los camioneros tenemos que condenarlos todos hoy día. No podemos decir, mira, sí, no, pero no, ese es un acto de violación del Estado de Derecho y merece el repudio político, y segundo, que la autoridad actúe en consecuencia aplicando lo que la Constitución lo mandata. Un segundo punto que tiene que ver, en la mañana conversaba con el general de Carabineros, efectivamente el gobierno está asumiendo un rol mucho más enérgico y al mismo tiempo de compromiso de dotar a Carabineros con una mayor cantidad de bienes que les permita enfrentar de mejor forma la situación que viven o que tienen que a diario enfrentar en la zona de Arauco, para el caso nuestro y Biobío. Y lo otro, escuchando a la ministra de Desarrollo Social, que es la coordinadora interministerial para el abordaje de esta situación, creo que el gobierno en menos de 45 días está avanzando para tratar de lograr conversar con las autoridades ancestrales, con quienes son los que representan a nuestro pueblo mapuche y al mismo tiempo aplicar medidas tendientes a resolver los problemas de robo de madera, de violencia, de narcotráfico, que son los que aquí tenemos que separar respecto del diálogo que tiene que darse para la integración social, para la resolución de conflictos de pobreza que tenemos y que en 45 días, reitero, no pidamos que lo que no se resolvió en 4. La herencia, en el caso de Arauco, por ejemplo, son 200 campamentos, Francisco, y eso no se armaron en los últimos 45 días. ¿El gobierno ha ido reaccionando? ¿Usted cree que el episodio de la ministra Siches fue un llamado de atención fuerte, un remesón? Eso evidentemente no lo puedo ver con otros ojos. Fue un error como se abordó y evidentemente fue un llamado de atención a que las cosas tenían que hacerse por otra vía, con otro camino, de respeto a todo lo que es la cosmovisión, la cultura de nuestro pueblo originario, y a partir de eso establecer el diálogo. De otra forma es muy difícil. Sí, mira, hay que recordar que el anterior ministro de Desarrollo Social, que una vez que estaba avanzando, el mismo presidente Piñera lo sacó. Entonces, Alfredo Moreno, ¿se recuerdan? Y está avanzando muy bien, pero cuando va avanzando viene el caso de Catrillanca y otros, y se termina todo ese avance. Entonces, el camino está claro lo que hay que hacer. Además, hay un texto, ¿cierto?, sobre la verdad histórica, que allí está establecido lo que hay que hacer. Entonces, creo que hay que recoger el guante en esa medida y aplicarse, y tiene que haber unidad nacional para abordar este problema, y no tratar de sacar, como yo he dicho en otras partes, ventajitas políticas que no nos ayudan en la resolución de este conflicto. ¿Se puede insistir en la búsqueda del diálogo, diputada Muñoz,
con atentados, con hechos de violencia de manera recurrente, ¿se podrá avanzar en seguridad pública y en la búsqueda del diálogo de manera paralela o no se puede? A ver, yo creo que aquí es donde hay profundas diferencias en el ámbito del diagnóstico, de cómo se parte con este conflicto de la macrozona sur, que tiene varios elementos. Yo puedo dar el punto en el ámbito de que se quiere buscar un diálogo, que se quiere buscar ciertos acuerdos con distintos actores. Eso está bien porque hay que escuchar. Pero también hay una situación, ¿cierto?, de narcotráfico, de robo de madera, de terrorismo. Hay actos de violencia que son evidentes. Por ejemplo, que de la nada, ¿cierto?, se quemaran 16 casas allá, ¿cierto?, en Contulmo. También lo que ocurrió con los beneficios judiciales entregados a los asesinos del matrimonio Luxinger-Macay. Entonces son señales que van por otra línea. Entonces yo creo que también ahí parte del diagnóstico no estamos coincidiendo, ¿cierto?, todos los actores acá políticos, porque yo lo encuentro complejo cuando vemos que el mismo gobierno va al territorio allá a intentar el diálogo y le dicen que no, porque si obviamente viven violencia le están diciendo evidentemente no queremos el diálogo, ¿cierto?, con usted. Entonces esas son señales que también hay que entenderlas, y también las víctimas. Y otro punto medular en todo esto, que las víctimas de todo nuestro distrito, desde la región de Biobío, la Araucanía, nos dicen, que venga el gobierno, que venga el presidente Boric a escucharnos a nosotros, porque entendemos el punto de escuchar, ¿cierto?, a las personas de los pueblos originarios. Eso es una parte, pero también las víctimas de todo esto, ¿cierto?, de los actos terroristas, de los incendios, de las muertes, todos los familiares que han quedado ahí, ¿qué pasa con ellos? Y eso también es lo que falta, ¿cierto?, de todo este diagnóstico, que yo creo que tenemos distintas posiciones. Entonces, ahí es donde yo le pido una vez más, ¿cierto?, al gobierno que reaccione, que vea que también tiene que ver las otras variables, que tiene que ver las otras situaciones, y que debe escuchar a las víctimas, que quiere, ¿cierto?, que la Fiscalía haga su trabajo, que haya resultados concretos de las investigaciones, que se detengan, que haya frutos, ciertos resultados concretos de todo el robo de madera, el narcotráfico y el terrorismo que allá también se está viviendo. Sí. Ahora, respecto, senador, a la gestión política, se ha criticado harto a la ministra Isquiasiches. Se ha dicho de que el verdadero ministro acá es Manuel Monsalve y no ella, que debiera dar un paso al costado. ¿Eso es escudriñar demasiado, sacar provecho político, como dice usted? Efectivamente, porque es cierto que la ministra cometió un error y eso... pero ha cometido varios errores después, sí, con esto del avión. Es cierto, pero ya está. Y lo concreto es que el gobierno supo rearmarse a tiempo. No olvidemos que la ministra tiene que ver con la coordinación política, y que para eso además tiene subsecretarios que tienen que cumplir con su función. El subsecretario Monsalve tiene que ver justamente con la seguridad pública, y por tanto tiene que hacer ese trabajo. Y no nos engañemos con que es el ministro y tratemos de sacar ventajas de eso. Él está cumpliendo su función y por lo tanto, como tal, bien. Segundo, lo que se echa de menos, pero si la ministra de Desarrollo Social viene volviendo de Temuco y por lo tanto allá planteó y estuvo con las comunidades, y por tanto se está avanzando. Demos un poquito de tiempo, no seramos tan apresurados en esto, porque reitero, 45 días, y lo que no se hizo en 4 años, no pidan que se realice en 4 meses o en 45 días. Creo que eso es tratar malamente a un gobierno que recién está empezando. Démosle un tiempito, seamos prudentes en eso. Y lo otro es que efectivamente yo creo que se está procediendo también a aplicar lo que la normativa indica. Y por eso que hay detenidos, y por eso es que los camiones que transportaban madera robada acá en Penco son detenidos, y eso claramente creo que es un avance. Eso no existía hasta antes. Se está dotando a las policías con mayores recursos, por tanto se está avanzando en eso. Ya vendrá el presidente, ¿cierto?, a escuchar a todos y todas a la zona, pero vámonos paso a paso para que podamos avanzar. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, yo me pregunto, cuánto tiempo que no viene un presidente de Arauco? Entonces, tranquilidad. ¿Y es factible la estrategia del diálogo? ¿Usted cree que se puede avanzar? Sí, por supuesto que sí, que se puede avanzar. Y ¿dialogar con quién? Hay que dialogar ¿con grupos violentos o grupos pacifistas? Primero con los que quieran dialogar. Y en eso, todos, los que quieran acceder. Los que quieran acceder al diálogo. Y ya he dicho y reitero, todos aquellos que cometen delitos tales como robo de madera,
actos terroristas, narcotráfico, tienen un tratamiento distinto. Eso no es toda la comunidad y por tanto por eso es que prontamente se tienen que iniciar ese camino de diálogo de una vez por todas, ¿cierto? Y no hablemos además de la macrozona, porque esa es una división más bien de las policías. Tenemos que hablar en el caso nuestro de la región del Biobío, de lo que es la provincia de Arauco y la provincia de Biobío, en donde están nuestros pueblos originarios, para no perdernos entonces y no diluir la acción del Estado, que es necesaria que vuelva a reinstalarse en esos territorios. Sí, ha sido cuestionada, diputada Muñoz, Isquiasiches, pero acá en la zona también se ha criticado la gestión de la autoridad local, en su momento de Daniela Dresner, y Javier Ponce hace poco renunció como delegado presidencial en Arauco, y ahora lo reemplaza Humberto Toro, un hombre que ya fue autoridad política, fue gobernador de Arauco hace algunos años. ¿Qué le parecen todos esos cambios? Bueno, yo creo que en el fondo, para contextualizar, ¿cierto?, no solamente llevarlo al tema regional, sino también al tema nacional, lo que ocurrió con la ministra Siches en todas esas situaciones que vivió, ¿cierto?, que ella reconoció sus errores, se percibe, ¿cierto?, todo un tema de improvisación, falta de experiencia en el ámbito de cómo manejar este conflicto. Como yo vuelvo a insistir, en el fondo se tiene un diagnóstico distinto al que es. Yo creo que ahí también es algo que no tenemos el mismo punto de partida. Entonces, ahí es donde por un lado se habla solamente de procurar el diálogo, pero no se entiende, no se dimensiona la gravedad de los hechos, que cada vez son más violentos, son más graves. Entonces, eso es lo que al final complica todo, porque te vas a poner a dialogar con quién. Le vas a dar cierta credibilidad, de hecho se va a sentar a dialogar con los grupos violentos, los que están quemando, los que están haciendo actos terroristas. Entonces, por esa situación es compleja. Yo creo que ahí primero hay que tener un diagnóstico claro. Y lo otro que se suma a la gravedad de la situación que se está viviendo, también es la improvisación, la falta de experiencia en todo de cómo manejar este tema. Y también la inacción también de todavía no tener, yo entiendo que llevan un mes y medio, pero esta situación que se está viviendo acá en toda la región del Biobío, la Araucanía, la macro zona sur, sí es una situación que lleva ya hartos años, lamentablemente, y son varios gobiernos, ahí también es algo de manera, ¿cierto?, transversal. Esto ha ido, ¿cierto?, pero lamentablemente se ha ido incrementando, y cada vez estos delitos son más violentos y más graves. Entonces yo creo que aquí, lamentablemente, está la improvisación, falta de experiencia, la inacción en tomar las medidas, ¿cierto?, de manera concreta. Y vuelvo a insistir, ¿dónde están las víctimas en todo esto? ¿Dónde está, cierto, el escuchar a la ciudadanía? La ciudadanía, ¿dónde está el procurar el derecho a vivir en un lugar tranquilo, en paz? Pero usted habla porque mucho... eso es lo que la ciudadanía nos está diciendo. Habla harto de la seguridad pública, pero ¿cómo hacerlo para conjugar todos estos elementos? Porque hay una demanda histórica del pueblo mapuche. Y por otro lado, en su momento el presidente Piñera apostó por el Comando Jungla, que no duró nada, porque luego vino el asesinato de Camilo Catrillanca y esa estrategia de reforzar la acción policial se fumó y fracasó. ¿Cómo hacerlo si sabemos que este problema es multidimensional? Sí, yo creo que aquí también hay que entender que son hartos factores que se llevan, que hay que estar revisando, pero nosotros desde el Congreso Nacional, recordar que acá también se ingresaron varios proyectos en el ámbito de la seguridad ciudadana, por ejemplo, para ver de mejor manera, ¿cierto?, aterrizar las estrategias para evitar los actos terroristas y un montón de otros proyectos en esta línea, pero prácticamente ninguno avanzó. Entonces también está eso que se intentó, y yo puedo hablarlo desde el punto de vista del Congreso Nacional. Estaba la agenda de seguridad ciudadana y prácticamente ningún proyecto tuvo los votos para avanzar, para ir en ayuda, ¿cierto?, de mejorar la situación que allá se estaba viviendo. O sea, entonces, no hubo voluntad de la izquierda. No hubo voluntad, efectivamente, no hubo voluntad. Fueron muy pocos y puntuales los proyectos que pudieron salir, pero de una agenda de una carpeta, ¿cierto?, de varios proyectos que se les puso, incluso perdón, habían proyectos que se le colocó 45 veces suma urgencia para que se discutiera en el ámbito de la seguridad ciudadana y no avanzaron. Senador. Sí. Bueno, es que lo que pasa es que tenemos visiones distintas. O sea, lo que representa políticamente la diputada Francesca Muñoz es coercitivo.
es solo la presencia de las Fuerzas Armadas, solo la presencia de carabineros para resolver un problema que es multidimensional y que es histórico en el país y que hoy día más que nunca requiere de unidad nacional. Esto nos requiere de sustraerse y solo enfocarse en el aparato represivo. Si no hay amplitud para enfrentar esto y para entender que hay gente, ciudadanos que lo único que quieren es conversar y dialogar e insistir en aquellos que no quieren dialogar, creo que es no querer enfrentar el tema. Y a eso yo invito al sector que representa Francesca como diputada a que conversemos, que abramos las puertas, que aportemos, porque también vienen saliendo del gobierno y deben de conocer y tener muchos antecedentes sobre el tema. Entonces todo lo que se tenga de antecedentes sirve por favor para resolver el problema que ya no da para más, pero tenemos, reitero, problemas de falta de vivienda, problemas en la educación, en la conectividad digital, en la pobreza, y por lo tanto a eso tenemos que abocarnos para poder saltar entonces cualitativamente en una zona que ha estado siempre postergada. Senador, brevemente, Humberto Toro como nuevo delegado en Arauco. Bueno, es una decisión que el presidente de la República tiene por facultad y es de esperar que le vaya bien, y para eso tiene que él recurrir a su experiencia y a su conocimiento para armar equipos. ¿Ese es un plus ya, la experiencia, el conocimiento que tiene? El conocimiento es indispensable. Acaba de decir la diputada que inexperiencia. Bueno, ahora se coloca una persona de experiencia. Vamos a ver. Ok. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos a Pulso Político. No se vaya. Recuerda que puedes cambiar tu domicilio electoral registrado hasta el 1 de mayo. Solo debes ingresar a miconsulta.cervel.cl y en simples pasos podrás revisar y hacer el cambio de domicilio. Si es necesario, cambia tu domicilio electoral registrado ya, porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl o llamando al 600-6000-166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Seguimos en Pulso Político por TVU. Un breve comentario, diputada Muñoz, sobre Humberto Toro, que llega como delegado en Arauco para luego ir cambiando de tema. Sí, yo también quiero aclarar otro punto ahí que en el ámbito también de lo que hemos estado conversando de la situación crítica que está viviendo la macrozona sur, yo hablé de cuán importante es que por un lado se tenga el diagnóstico, ¿cierto?, de toda la situación que está ocurriendo. Pero yo también quiero decir que con la mejor intención yo confío en que este diálogo abarca un aspecto. Pero ahí es donde también yo quiero decir que falta en el diagnóstico completo de la situación que se está viviendo, la defensa de las víctimas, y que se está viviendo, ¿cierto?, una situación de terrorismo allá en la macrozona sur. Entonces quiero aclarar eso. Yo creo que acá está incompleto, ¿cierto?, las acciones que está tomando el gobierno. Entonces yo espero que también ahora, con el nuevo delegado, ¿cierto?, que llegue, la nueva persona que va a estar ahí monitoreando toda la situación, tenga este diagnóstico completo. Eso es lo que yo digo. Si por un lado está bien que se lleve a cabo el diálogo, pero falta también, ¿cierto?, lo que es la protección a las víctimas, falta también que se establezca el Estado de Derecho y que se cumplan, ¿cierto?, todas estas situaciones, que se ayude a la ciudadanía en las distintas áreas. Eso es lo que quería aclarar. Ok, eso es lo que espera de la nueva autoridad entonces que llega, que haga un diagnóstico certero y se preocupe de las víctimas. La quiero llevar al tema pensiones, diputada Muñoz. Ya pasó esta vorágine de los retiros, por ahora, más allá de que hay parlamentarios que hablan en los pasillos del Congreso de un sector retiro, pero lo cierto es que el tema ha quedado postergado por otros, como los que estamos hablando ahora, que han ocupado más portadas, por decirlo así, y han tenido más cobertura. Pero el tema está ahí, las pensiones. Ahora, luego de estos retiros rechazados, ¿qué hacemos? Se llama al gobierno
a darle suma urgencia a su proyecto, a presentarlo, a hacer una reforma a las pensiones. ¿Cómo ve usted este problema? Sí, bueno, como tú bien sabes, toda la ciudadanía, ¿cierto?, se rechazaron tanto el quinto retiro como el proyecto también del gobierno, la moción parlamentaria y el mensaje. Ambos fueron rechazados, pero frente a la situación tan crítica que se está viviendo en nuestro país, recordar que estamos con una inflación, aparte que nosotros lo estamos viviendo también los países a nivel mundial, no es solo de nosotros, pero es una crisis económica que es real y que está ahí. Y la inflación es algo que preocupa y la ciudadanía me lo dice por lo menos a mí constantemente ahí en el terreno. También lo que ya hablamos recién, la seguridad ciudadana, todo lo que es la inmigración y la violencia también que se ha visto. Entonces, en esos distintos ámbitos, ahora lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno, ¿cierto?, es que tome medidas para ir de ayuda concreta hacia la ciudadanía, como por ejemplo, nosotros como Bancada de Renovación Nacional hemos pedido la eliminación del impuesto específico a los combustibles, de manera transitoria, por ejemplo. También hemos pedido la disminución del IVA para algunos bienes esenciales. Hemos también pedido el IFE, ¿cierto?, que otra vez se incorpore el IFE en ayuda de los hogares con mayor vulnerabilidad, así como también, también que las personas no estén en los registros de deudas, ¿cierto?, ocasionados por el tema de la pandemia, y así hemos pedido medidas concretas al gobierno, así que esperemos, diputada, que pronto acoja alguna de ellas y podamos tener ayuda, ¿cierto?, a la ciudadanía, ya que no se aprobaron los retiros, ya que estamos con una inflación tremenda. Entonces es una situación bien compleja que están viviendo. Es que justamente por la inflación, usted habla de un IFE focalizado, no universal, para entenderlo bien, porque si no, eso sería algo muy malo para la inflación, según dicen los economistas. No, hasta el momento estamos un IFE focalizado. Ya, ok, para las familias más vulnerables. Senador, ¿cómo ve este problema? Así como la seguridad pública, lo de las pensiones es otro tema que preocupa y en el cual ningún gobierno en los últimos años ha podido ponerle una mejora sustancial. Bueno, esto tiene que ver con la seguridad social que el país no tiene. ¿Sí? Eso tenemos que partir del mismo diagnóstico. No tenemos seguridad social y tenemos que tomar decisiones. Los quintos retiros era en un escenario, además, tanto el del gobierno, que a mí no me gustaba, ni el quinto retiro de los parlamentarios, de los diputados en este caso, afectaban evidentemente a los que no tienen plata, a los que hoy día tienen empleo y se les paga menos que el ingreso mínimo, o aquellos que no tienen empleo aún. Entonces, frente a esa realidad, frente a una economía que está bastante constreñida por problemas en el planeta, no solamente en Chile, y en eso tenemos que ser también muy precisos en el diagnóstico, porque si no se le echa la culpa al país y al gobierno de algo que está más allá del alcance del ministro de Hacienda. Entonces, aquí hay que tomar decisiones para el apoyo de las familias que están bastante complicadas. Uno, hemos dicho lo siguiente: por favor, anticipemos el aumento que el presidente se comprometió del ingreso mínimo, que son 50.000 pesos. Eso va directamente al bolsillo de aquellos que hoy día están ganando 350.000 pesos. Por lo tanto, ese es un proyecto que tiene que estar pronto en la Cámara de Diputados o en el Senado, en cualquiera de las dos, y que tenemos que aprobarlo. Segunda cosa, hemos dicho, y muy parecido a lo que plantea Francesca, de tener, por lo tanto, una rebaja del IVA de los productos básicos de la canasta de consumo popular. Eso lo hemos planteado como senadores socialistas para que el gobierno efectivamente lo estudie y dé respuesta. ¿Será ese o será otro camino? Pero tenemos que abaratar el costo de la vida en cuanto a la canasta básica de consumo familiar. Eso es lo que tenemos que resolver. Y luego, además, enviar, pero con urgencia, dos cosas. Uno, necesitamos sí o sí una reforma tributaria, porque el Estado necesita plata. No tiene recursos para emprender el camino de seguir mejorando las pensiones, porque acuérdense que hay un compromiso de aumentar la PGU a 250.000 pesos, hoy día está en 185. Entonces son todos valores que usted tiene que aumentarlo para mejorar las pensiones de 2.200.000 chilenos que tienen esa pensión. Y luego el proyecto de pensiones, que el país requiere, pensiones que aumenten las cotizaciones,
porque hoy día con un 10% usted va a tener siempre malas pensiones, y además que se paga poco en Chile, y por lo tanto usted no va a tener mayores ingresos para sus pensiones. Por lo tanto, la creación de un sistema de solidaridad y reparto de 8 puntos más administrado autónomamente por un ente público que nos garantice mañana tener mejores pensiones, más la pensión básica universal o la PGU como se denomina, y con eso vamos a tener un sistema de pensiones en el mediano plazo que es mucho mejor que el que hoy día tenemos. El gobierno tiene 4 años de gestión. Así es. Lleva poquito. Nada. Pero ¿usted no cree que se han demorado? La derecha hablan de sequía legislativa. Están esperando los proyectos, pero no ingresan. Bueno, el gobierno de Piñera estuvo 4 años tratando de sacar algo que no lo resolvió, y no lo resolvió porque el presidente Piñera lo único que quería que fueran 2 puntos más para las AFP, y por eso es que no hubo nunca acuerdo. O sea, nadie está disponible para traspasarle más recursos a la AFP, que gana de paso, digámoslo, el 20% en cuanto a utilidades, y quienes tenemos cuentas allí o ahorros solo cuando más el 3%. Entonces, ese desequilibrio, esa asimetría existente entre uno y otro hace que evidentemente no haya un apego o una afección a lo que es el sistema actual de previsión, y por eso que hay que ir por este otro camino de solidaridad y reparto, y con la administración autónoma del Estado, como dice la OECD, llegando a 18 puntos de ahorro. ¿Hay sequía legislativa, diputada Muñoz? Sí, efectivamente, estamos ahí en el Congreso Nacional viendo los proyectos que hemos presentado nosotros, los parlamentarios, estamos viendo las mociones parlamentarias, y efectivamente faltan los mensajes, falta que pronto llegue lo que yo te decía anteriormente, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el IFE, para ir en apoyo directo de las personas que más lo necesitan. En este caso sí sería un IFE focalizado, también extensión del IFE laboral, ese también esperemos que pronto también se consolide y vaya en esa línea, y la disminución del IVA en lo que es la canasta familiar. Entonces lo que estamos esperando es que estos proyectos ingresen luego, porque es verdad que en el ámbito de la situación que estamos viviendo con la seguridad ciudadana es un aspecto, pero esta situación con lo que es la crisis económica es otro. Entonces aquí yo sí que espero que pronto ingrese lo que es la reforma tributaria, porque aquí las personas la están pasando mal, se necesitan más recursos, se necesitan estas medidas urgentes, por un lado, y el otro ámbito también, obviamente, una reforma de pensiones. Ahí también el gobierno ha dicho incluso que le va a ingresar a fin de año, en el tercer trimestre. Entonces ahí también yo espero que lo ingrese más rápido, pero también ahí coincido con el Congreso, con lo que decía el senador, ¿cierto? Que fue complicado en el punto de vista con la reforma de pensiones, porque en el fondo tampoco se llegó a un acuerdo político. Entonces ahí no se llegó nunca, ¿cierto?, a un acuerdo para que estas reformas se concretaran. Recordar que hubieron varios proyectos que estuvieron ahí en ese ámbito de la reforma de pensiones, pero no vieron la luz, ¿cierto? Al final del gobierno anterior se puso lo que es la PGU, la pensión garantizada universal, que salió, que es actualmente una muy buena noticia, y de ahí ahora en adelante se quiere aumentar, que también va en buena línea. Pero vuelvo a insistir, yo creo que también, aparte de que se ingresen pronto estos proyectos, espero que también haya entre nosotros diálogo para que se aprueben y luego ya se puedan de manera concreta mejorar las pensiones. Hay quienes sostienen que habría que intervenir el mercado, fijar precios, pero evidentemente que a algunos no les gusta esa idea. ¿Qué piensa usted? Porque dicen que puede ser peor. Bueno, yo no soy del área especialista, ¿cierto?, en el ámbito económico, pero sí es verdad que por la experiencia de otros países, yo creo que viene bien complejo si se da ese escenario. Acá en el Congreso, como te decía, nosotros hemos presentado proyectos de resolución, como lo que ya había anunciado antes, en distintas líneas, ¿cierto?, para procurar un apoyo, pidiéndole al gobierno que tome acciones, pero ahí yo creo que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, siempre que cuáles son las medidas a corto plazo, las que pueden ir, ¿cierto? Pero también hay otras a largo plazo que pueden dañar más la economía. Entonces ahí también donde hay que tomar, ¿cierto?, precauciones, y yo espero que los expertos, ¿cierto?, de allá, de los asesores del gobierno, se tomen las mejores decisiones para el bien de nuestro país, y obviamente la ciudadanía necesita apoyo urgente, ¿cierto?, por la situación tan grave que estamos viviendo. ¿Descartamos la fijación de precios, senador, o nos abrimos a discutirla? Yo creo que hay que abrirse a todas las posibilidades. Son medidas excepcionales en tiempos excepcionales. Y ahí tenemos que estar todos abiertos a la discusión y a los acuerdos, porque no solamente vamos a discutir, seguramente ideológicamente el sector de Francesca no va a querer la fijación de precios porque son libre mercadistas a ultranzas. Y hay una situación excepcional que el mercado no está resolviendo. Hoy día el mercado no resuelve los problemas
de el abastecimiento justo de los alimentos para los chilenos y por tanto hay que tomar un camino, sea ese o sea la reducción del IVA en materia de consumo alimentario. Si eso es urgente, claro que sí, y por lo tanto no podemos descartarlo. Y en eso hay ejemplos de otros países que lo han hecho bien, como el caso uruguayo, por ejemplo, en donde han reducido el IVA, reitero, a los productos básicos, que puede ser una buena opción. Eso hay que estudiarlo bien y hay que tomar una decisión. Si no ese es el camino, potenciar todo lo que el Plan Chile Ayuda de 3.500 millones de dólares que el presidente de la República ya promulgó y que por lo tanto van ayudas ahí a la pequeña y microempresa para generar empleo. O van también ayudas, por si acaso, de el UNIFE, el IFE laboral, ya está eso. Y incluso dejar un camino abierto de, si se agudiza la situación socioeconómica, tener ya aprobada la ley, ¿cierto?, para la aplicación inmediata de un IFE con mayor profundidad y mayor extensión en la población. Por tanto, eso está y fue aprobado o fue lanzado por el gobierno ya hace cerca de unos 20 días. Entonces, ya se avanzó y el gobierno creo que dio un buen paso en eso, del orden de los 3.500 millones de dólares para ayudar a las familias chilenas y a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Ahora tenemos claro la extensión del IFE laboral, el Plan Chile Ayuda. ¿Faltaría una tercera patita, una ayuda directa, un ingreso directo a las familias más vulnerables, o quizás hacerlo un poquito más universal, o no? Yo creo que a las familias más vulnerables, porque hoy día el escenario es muy distinto. Si uno se retrotrae en el tiempo, cuando en Chile se perdieron 2 millones de empleos. Eso fue lo que ocurrió cuando la pandemia alcanzó el máximo pico. Y no nos olvidemos que el IFE partió, ¿cuánto fue? 46.000 pesos, 48.000 pesos, que se celebró por eso. Y ahí fue entonces se tuvo que recurrir a los retiros, y a lo mejor no estaríamos discutiendo los retiros si se hubiera sido oportuno y bien en el momento que correspondía. Claro, hoy día es distinta la situación, aún no se recuperan todos los empleos, por tanto es menor el margen de población que no tiene ingresos, pero hay que ayudarlo, evidentemente, y para eso entonces pues está el IFE, que está dentro de ese Plan Chile Ayuda, y segundo, lo que estoy diciendo de la canasta familiar, tercero, el apoyo a la generación de empleo, que debe seguirse, porque tenemos que ser, en la medida de lo posible, autovalentes para poder salir adelante en este tiempo difícil y complejo que no solamente vive Chile. Nos quedan 5 minutos de programa y le quiero preguntar a la diputada Muñoz y al senador también sobre lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente, que ya entra en su recta final, pero donde la opción rechazo crece en los sondeos, en las encuestas CADEM, que para bien o para mal es un sondeo ahí que todos revisan para criticarlo o para decir, es una fotografía fidedigna. Pero tuvimos la semana anterior igual una tensa sesión con gritos, ofensas, en cuando se discutían las propuestas medioambientales y dio una mala imagen por ahí la convención. Pero en general, ¿qué le ha parecido el trabajo del órgano constituyente, Francesca? Sí, bueno, yo encuentro complejo lo que estaba ocurriendo, ¿cierto?, con la convención por distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito, ¿cierto?, del sistema político, o alguna, bueno, igual es una dinámica distinta que se da dentro, que a veces pensamos, ¿cierto?, que se aprueba una norma, pero no, después te retrocede, tiene que volver, ¿cierto?, a tener una segunda oportunidad. Entonces hay varias que algunas ya están listas en el borrador y otras todavía están en lista de espera. Entonces yo creo que en el fondo igual tenemos que esperar hasta el final a ver cómo queda todo esto redactado. Pero ya las señales que se han visto, ¿cierto?, de que incluso el día, tengo aquí, salió las noticias, ¿cierto?, en la prensa, de una declaración de abogados, ¿cierto?, y abogadas de nuestro país, que hacen también una crítica a la técnica también utilizada dentro de la convención. Entonces no es solamente un tema, ¿cierto?, de lo que nos guste o no lo que está dentro, sino que también de cómo están redactando todo lo que de la normativa. Entonces que en el fondo está con harta falencia, tiene hartas dificultades, que no está abarcando o está abarcando más de lo que debería, y así. Entonces yo creo que, bueno, al menos yo estoy esperando, ¿cierto?, hasta que termine todo este proceso de redacción de esta propuesta de la nueva Constitución, pero en el fondo lo que se ha visto ya, ¿cierto?, son muy malas señales como la eliminación, ¿cierto?, del Senado, el hecho de que también ya se aprobó también el aborto,
no está incluido el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces son elementos que a mí ya me complican, ¿cierto? Sí, Porque para mí la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el defender la vida del que está por nacer también es algo básico que debe estar, ¿cierto? Entonces, bueno, son varios elementos que uno tiene que analizar, pero al menos yo voy a estar esperando también hasta que concluyan todo su trabajo, que ya al menos lo veo bien completo. Pero usted prefiere, tal como está diciendo, esperar que termine el proceso, revisar el borrador, es decir, usted hoy lunes no llamaría a votar rechazo. Yo estoy esperando que por respeto, ¿cierto?, a nuestro país, porque lo que se procuraba que fuera un tema de procurar, ¿cierto?, la unidad, de que fuera la casa de todos, lamentablemente no está siendo así, pero queda todavía tiempo, ¿cierto?, para la finalización de la redacción. Entonces, al menos yo quiero esperar. Senador, ¿está esperando también? No, yo estoy por una nueva constitución. Efectivamente hay que esperar el texto final, porque hoy día son solo parcialidades, y por la metodología de trabajo que tiene la constituyente, van, vuelven y finalmente los textos recién están saliendo. Hay avances indudablemente, o sea, declarar Chile un Estado social y democrático de derecho, en eso estamos todos de acuerdo. Donde tenemos tal vez pareceres distintos respecto del sistema de gobierno, que aún no está resuelto. O sea, por lo menos se resolvió que es bicameral. Segundo, que es asimétrico, y ahí es donde tenemos una diferencia que yo espero se resuelva de buena forma para garantizarle al país primero un gobierno democrático en equilibrio y no con una cámara asimétrica con un presidente que además sea reelegido. Entonces ahí tenemos una diferencia, y además por la proporción en la representación que tendría esa cámara, en donde el 40% sería de Santiago, y eso es riesgoso porque concentra la representación y establece una mayoría territorial en desmedro del resto del país. Por lo tanto, eso yo espero que se zanje de buena forma. Está en la comisión, aún no se ha votado, y así creo que se ha avanzado, así como en otras no tanto, y yo espero sí el texto final cuando lo armonice en la comisión respectiva. ¿Comparte o no la eliminación del Senado? Mira, yo soy partidario de un sistema de carácter bicameral que nos asegure, por lo tanto, los equilibrios políticos necesarios para garantizar un sistema de gobernanza democrático sin las inestabilidades que se producen en otros países. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. No es que estemos defendiendo la pega, como nos han dicho. Y lo segundo, entender que, porque también es bueno decirlo, porque se culpa mucho al Senado de burocrático, de oligárquico. No, lean la historia, por favor, y quiero recordar solamente un detalle no menor. Fue en la Cámara de Diputados un 22 de agosto de 1973, en la sesión número 32, en donde se declaró allí ilegal e ilegítimo el gobierno del presidente Allende. Y ese fundamento sirvió después para el bando número 5 con el que gobernó en la dictadura Augusto Pinochet. Entonces, cuidado con esa historia, no caigamos en acusaciones que no tienen fundamento y construyamos un sistema democrático, reitero, que nos garantice una gobernanza en equilibrio de poderes, con autonomía de los poderes del Estado, para que la democracia sea siempre la que rija los destinos del país. ¿Y qué le pareció esos conatos en la sesión? Los rechazo absolutamente, porque creo que ese es totalitarismo político de algunos que no entienden que hay un proceso de debate profundo y que eso requiere de más prudencia, de más tolerancia, y que por lo tanto cuando se trató el tema, vuelve a la comisión, se tiene que rehacer, se tiene que discutir y se tiene que afinar el texto que garantice, por lo tanto, porque ahí está en discusión la propiedad de los bienes públicos, los bienes nacionales de uso público, los recursos naturales. Por lo tanto, en eso hay que tener también el cuidado suficiente para que la redacción garantice ese objetivo. Senador Gastón Saavedra, muchas gracias por participar de Pulso Político. Gracias a usted. Diputada Francesca Muñoz, también muchas gracias por conectarse con nosotros, que le vaya bien. Chao, muchas gracias, saludos. Muy bien, se nos acabó el programa. Muchas gracias como siempre por su compañía. El próximo lunes un nuevo Pulso Político, y en este mismo horario a partir de mañana, mensaje directo. Que tengan buenas noches.